Pues gracias por la invitación, gracias por estar aquí a estas horas. Es un poco decir, ¿qué tiene que ver un festival de música? Que si hay algo físico en esta vida es un festival de música. ¿Qué hace alguien con este perfil hablando de digitalización, ¿no? Sobre todo que, no sé si vais a muchos festivales de música, si habéis estado en Soran o no, pero si os viene a la memoria, os viene una imagen a la memoria de un festival de música, pues es esto, ¿no? Es la fiesta. Y yo lo que vengo a hablar un poquito hoy es que Sonar es más allá, que no es solamente fiesta, de hecho es un ecosistema de la innovación. Y luego voy a intentar venderos una idea que no sé si me compraréis, que la creatividad, la música, la fiesta ha tenido mucho que ver con la innovación tecnológica. De hecho, cuando cumplimos 20 años nos quitamos el tagline de festival y nos hemos pasado a llamar Music, Creativity, Technology, o en el apartado profesional Creativity, Technology and Business. Es decir, lo que nos une a mi festival es nuestra relación con la tecnología. No voy a empezar hablando del Festival Sonar, de mi festival, sino que voy a intentar trasladaros esa idea de la música, la creatividad, como el motor de la innovación tecnológica. Es decir, voy a intentar daros una alternativa a lo que siempre se nos ha explicado, que ha sido la industria militar, las grandes universidades las que han hecho que la tecnología, Internet, apareciera. Es verdad, pero voy a intentar poner otro origen, ¿no? Yo no sé si esto os suena de algo, pero esto es una ciudad que se llama Black Rock City, que en finales de agosto, principios de septiembre, se reúnen 70.000 personas en el desierto, en Oregón, en medio de la nada, y construyen una ciudad efímera, pero una ciudad, primero, muy sintomático, sin wifi, o hasta ahora no había wifi, empieza a verlo y es muy criticado. Pero es una ciudad donde se organizan las relaciones humanas, se construyen instalaciones, se coopera entre los habitantes de esta ciudad. Esto, ¿quién va aquí? Pues aquí, aunque parezca que no, va los ejecutivos de Silicon Valley. De hecho, Black Rock City se ha convertido en el ritual iniciático que cualquier persona que en estos momentos trabaja en Silicon Valley debe pasar de aquí. Son la gente, especialmente de Google, la que cada año, en septiembre, se reúnen allá. Y esto no lo digo yo, sino que hay un profesor de la Universidad de Stanford que se dedica a las relaciones entre el media y la tecnología y que ha venido estudiando cómo la tecnología ha impactado en la vida de los americanos después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene incluso un paper, un ensayo, que habla específicamente de cómo la experiencia que los ejecutivos, los ingenieros de Google tienen en Burning Man, luego se traslada en los productos que lanzan. El primer dato que vemos donde la innovación tecnológica viene a posteriori de un movimiento creativo, musical, que nada tiene que ver con los laboratorios científicos. Cuando alguien piensa en innovación de la música, por cierto, hemos tenido las sesiones de televisión, editorial, cuando oía lo que mis compañeros decían, me sonaba, yo esto ya lo he vivido y casi he estado a punto de decirles lo que les va a pasar pasado mañana. La industria de la música ha sido la primera industria que ha recibido un bofetón en su línea de flotación, su modelo de negocio se ha visto completamente cambiado por la erupción de la tecnología, y no diría tanto la tecnología, sino por los usos que los consumidores, aquí en música no intentamos no llamarlos consumidores, sino fans, que es algo mucho más bonito, hacen de la música. Bueno, la primera gran revolución fue Napster, si os acordáis. A mí, por aquel entonces, yo estaba en una discográfica, en BMG, y de repente vi pasar un Zeppelin que era Internet y comprendí, ha sido la única epifanía, revolución que he tenido en mi vida, y comprendí que eso venía para cambiarlo todo. Estos años 90 y pico, pero es que mucho antes viajamos a la época 9 de diciembre de 1968, se produjo algo que hemos llamado la madre de todas las demos. Este señor
es un profesor, So I have a statement which Douglas commences these words, Engelbart, and I can do some que realizó operations una on these. presentación de 90 minutos Copy a word. delante de 1000 That word personas might en copy Mellon after Park, itself. cerca de San Compare a word Francisco, might copy donde after itself, and I can just do this versó a few todo times lo que luego iba a to ser get a el bit of, interfaz material there. de And there are los other ordenadores, like los text. hiperlinks, el ratón, la There I comunicación copy humano-máquina, from that etc. point Esta to that presentación point, del año get a 68 copy. fue la que luego empresas So I como could get Apple, myself some Macintosh, material on my blank piece of paper, and then el I'd say, Windows de well, this Microsoft is going to be han more venido, important than it looks. han So I'd venido like to set up a recogiendo. file. Bueno, pues So esto I qué go tiene que ver con la inside, creatividad, pues que output to a la file. persona que estaba detrás de la cámara, la So I need persona a que name. estaba filmando I need a esta name. demo, la persona I'll que say a sample file. asesoró de cómo transmitir esos mensajes, era un hombre que va a ser muy importante en la revolución tecnológica y en la contracultura musical y la contracultura americana. Stewart Brand. Stewart Brand es una persona que venía pues, del mundo pre-hippie, de un grupo que se llama los Merry Pranksters, unas personas que cuando las drogas psicodélicas eran todavía legales en Estados Unidos, que esto era así, pues se dedicaban a ir girando con este autobús y montar los primeros conciertos de Grateful Dead y empezar a interactuar y poner tecnología en los conciertos, tanto de sonido como lumínica. Bueno, pues este señor, Stewart Brand, en el año 1966 inició una campaña, obviamente sin internet, que empezaba a demandar a la NASA que publicara algo que en esos momentos era un rumor, que era la fotografía desde un satélite de la Tierra. Hasta el año, en este año no teníamos algo que para nosotros es una imagen muy natural, esa foto de la Tierra desde el espacio, no existía. En el 66, este señor empezó a reclamarle. Hizo estas chapitas, creo que imprimió 25.000 y empezó a crear un movimiento. Hasta que en el año 67, obviamente, se tuvo esta imagen y este hombre lanzó una cosa que va a ser muy importante para el devenir de la informática y del desarrollo tecnológico. Esta revista, Whole Earth Catalog, que se imprimió entre el 68 y 70 y picos, aunque luego alguna vez se ha publicado, era realmente un toolkit, era un precursor del do-it-yourself, del do-it-yourself. Explicaba cómo hacer cosas con nuestras manos, desde las típicas estructuras y casas de los hippies hasta inventos tecnológicos. Bueno, pues esta revista fue muy influyente en dos colectivos no tan extraños. Lo primero, pues las comunidades hippies que existían en el norte de California. Pero también, y muy importantemente, en los ingenieros que habían en la costa oeste de Estados Unidos. Esto es el Xerox PARC. Toda esta cultura del hacerlo ellos mismos caló en estos ingenieros. De hecho, se produjo un cambio muy importante. Hasta la fecha, los ordenadores eran ordenadores básicamente militares. Si os viene en la cabeza una imagen de las protestas contra la guerra de Vietnam, encontraréis mucha gente con esas tarjetas perforadas que utilizaban los antiguos ordenadores porque creían que los ordenadores eran un arma del Estado que no ayudaba a la perfección personal. Bueno, hasta que estos señores de Xerox crearon este movimiento People's Computer Company, que, cómo no, influyó en Steve Jobs, Steve Wozniak. O sea, pensar que esta cadencia es la que ha hecho que la tecnología, digamos, avance. Parece increíble, pero la música es uno de los motores del cambio tecnológico. Se habla mucho, o todos conocemos la historia de estos señores, la historia de la costa oeste americana, pero muchas veces olvidamos lo que estaba pasando en el otro lado de Estados Unidos, en la costa oeste. Por ejemplo, en los laboratorios Bell, que están entre Boston y Nueva York, por allá, estos son los laboratorios donde ha habido 8 premios Nobel que han recibido su premio por los trabajos que aquí han realizado. Pues bien, en estos laboratorios empezaron a trabajar gente multidisciplinar. Este es un ingeniero que trabajaba en los laboratorios Bell, un sueco. Los suecos siempre han estado muy unidos entre tecnología, contenidos, música. Spotify y muchas otras nacen de ahí.
Cobalt, una empresa de música, también es de ahí, pues empezaron a juntar ingenieros con artistas, precursores del pop art, y crearon lo que se llamaba Experiments in Art and Technology. Pusieron a los creativos a trabajar al lado de tecnólogos para crear nuevos desarrollos tecnológicos. Hicieron algo tan moderno en la época, que es más precursor que el sonar, que eran 9 noches de teatro ingeniería. Y hicieron algo como esto, que es lo más parecido que puede ser a ir hoy en día a sonar de noche. En un hangar enorme pusieron a jugar 2 tenistas, en las raquetas tenían unos sensores, cuando tocaba la bola en la raqueta, en las cuerdas, se oía un sonido amplificado, y además se iban apagando, a medida que iban dando golpes, se iban apagando las luces del hangar. Además, lo estaban grabando con unas cámaras de rayos infrarrojos, por lo tanto, tú solo podías ver esa performance a través de unas cámaras. Fue la primera vez donde el público vio las cámaras de infrarrojos. Esto estamos hablando de los años 60 y pocos. Es bastante increíble. No solamente allá, hoy mismo, nos volamos hasta hoy, 19 de noviembre del 2005, y veremos que en la actualidad existe una multitud de empresas, obviamente yo las veo en relación con la música, que están empujando para que la tecnología avance. Estos son un colectivo, una empresa, que se llaman United Visual Artists, que vienen del campo de la creación musical interdisciplinar, que hacen instalaciones como esta en Londres, preciosa, pero que también trabajan con grandes artistas del pop, como Massive Attack, donde les realizan en todas sus giras el diseño audiovisual, tratando, como no, con temas de Big Data, escudriñando en la web lo que dice el público de esa ciudad y lanzando mensajes muy potentes. Por tanto, son gente que viene del mundo del arte, que pasa al mundo musical, pero que también utilizan esas plataformas que han creado para ponerlas en el ecosistema empresarial y montar una empresa que luego hace project mapping, que está en los conciertos, pero que ha llegado hasta hacer cosas para las Olimpiadas. Es decir, cómo del arte pasamos a la tecnología y de la tecnología al negocio. Podemos hablar muchos ejemplos. ¿Quién no conoce Arduino? La placa que ha revolucionado los prototipos, la capacidad que tienen la gente para hacer cosas sin mucho conocimiento de ingeniería. Bueno, pues esto nace en Italia, nace con open source, pero nace también de artistas, no de tecnólogos. Más ejemplos. No sé si conocéis un museo, el New Museum, que hay en Nueva York, que hace 7 on 7, son unos hackatones donde lo que pones un día a trabajar a una persona del mundo artístico con una persona del mundo empresarial. Lleva haciéndolo varios tiempo y lo que intenta es ese matching entre artista y tecnólogo, artista y hombre y businessman, pero sobre todo con esa concepción que el artista no es simplemente alguien que utiliza una tecnología previamente diseñada, sino que es alguien que está en el inicio del diseño de la tecnología. Este museo ha hecho algo que a mí me parece revolucionario, es que ha creado incluso una incubadora. Es decir, ha pasado de hacer hackathons a hacer una incubadora donde el centro es el creador como investigador. Esto también pasa en el CERN. El CERN es el Centro Europeo de Estudio Nuclear, es decir, no hay una institución científica más prestigiosa en Europa. Pues el CERN tiene un programa que se llama Artists in Residence, donde pone a trabajar artistas al lado de físicos, matemáticos, ingenieros, para utilizar la labor de los artistas porque tienen otro punto de vista. Esto pasa también, nosotros estamos trabajando con el Barcelona Supercomputing Center, que tiene el Mare Nostrum, que es uno de los grandes ordenadores que hay en Europa, y vamos a abrir también un programa de Artists in Residence. Un gurú o un precursor de este movimiento es este señor, John Maeda. John Maeda estuvo en el MIT Media Lab, encargado de unos departamentos. De ahí pasó al Rhode Island School of Design, pero es que luego se fue a una prestigiosa firma de inversores,
pero siempre conservando su visión como diseñador. Este es un precursor, este hombre, de un concepto americano que es, estos son los pilares básicos sobre los que se construye la educación en Estados Unidos, Science, Technology, Engineering and Mathematics, y han pasado del concepto de STEM al concepto de STEAM. Es decir, le unen las artes a la vez que las disciplinas científicas. Por tanto, si hay algún humanista en la sala, hay buenas noticias porque parece, o es intuir, que va a haber gran demanda por parte de empresas tecnológicas para contratar gente que vienen del campo de las humanidades. Y si no viene al campo de las humanidades, cada vez yo me estoy encontrando más en mi día a día gente que ha hecho bellas artes y luego matemáticas, o ha estudiado filología y luego está haciendo data mining. Cada vez son perfiles más requeridos. Pasemos al mundo del negocio, es decir, la música como impulsor de la tecnología y la música como impulsor de los nuevos modelos de entretenimiento y de contenidos. Lo decíamos, tanto en el cine, en editorial, pues la música ha sido precursora. Y no solamente la música, sino que lo que os vengo a explicar es que la música en directo es hoy en día la piedra angular de la industria de la música y además el sector de la música más digitalizado, aunque parezca mentira. En la historia de la música, básicamente, como sabéis, por un lado tenemos a los creadores y por otro los fans. Toda la parte de en medio son industrias accesorias, llámale discográficas, llámale plataformas, llámale managers, llámale agentes. Es igual, todo eso de en medio, como está pasando en la digitalización, se transforma y cambia. Hasta ahora había tres grandes, vamos a decirlo, negocios de la música o maneras en que un creador o la industria de la música llegaba a un fan. La primera era una experiencia de radio. Radio, en principio, offline. Es decir, todo el mundo, la manera en que tradicionalmente descubrimos nueva música, que es el kit para cualquier industria del entretenimiento, era a través de la radio. Pasamos más de 15 horas semanales escuchando la radio. Más del 92% de la población de Estados Unidos y también española escucha en algún momento la radio. Cuando vemos las cifras de televisión nos damos cuenta que se escucha poca radio, pero es la manera en que escuchamos. Y era una manera lineal, es decir, había un señor que programaba lo que íbamos a escuchar. Y detrás de una canción de Katy Perry nos pone una de Taylor Swift y nos gusta Taylor Swift. Luego vino la experiencia on demand. Antes era, compro vinilos, compro CDs, me compro una canción de iTunes. No hay más. Y la cola de ratón era cuando me han presentado una canción, me ha gustado, la he comprado y ya después voy al concierto de este artista. La industria musical muchas veces pagaba aquí, pagaba de alguna manera para que sus canciones sonaran, bien en publicidad o bien en otras cosas. En todo el segmento de on demand es donde sacaba el dinero, donde intentaba recuperar su inversión, y en cambio en el mundo del directo para ellos no era una línea de negocios, sino que lo que hacían era dar dinero, una cosa que se llamaba tour support a los grupos, a los artistas, para que pudieran actuar, fuera conocido su música y volviera a empezar otra vez la cadena. Es decir, lo que hacía funcionar todo era este punto. Esto, como os podéis imaginar, con el mundo de Internet ha cambiado por completo. Ya no es nada así. Primero, este segmento de radio on demand desaparece por completo. Ya no estamos en esquemas puros entre radio y on demand, todo se confunde. Cuando en los primeros años de Internet todos fuimos muy simplistas, si nos cabe, y lo que hicimos fue una traslación casi directa en lo que pasa en el mundo offline lo traducimos al mundo online. Tenemos una experiencia de radio y hacemos una experiencia, un webcasting, tenemos una experiencia on demand y hacemos iTunes. Todo esto está cambiando. Incluso los modelos de negocio que eran puro radio, por ejemplo, Pandora, que era una experiencia de radio, ahora te deja hacer cosas que son más on demand, me deja escuchar un disco de principio a final. Las experiencias que eran totalmente on demand, por ejemplo Spotify,
cambia y se empiezan a transformar en algo más como la radio. No sé si habéis probado esto, el Weekly Discovery, que han sacado hace poco, pues bueno, ojo, porque las recomendaciones basadas en algoritmos empiezan a estar bastante bien hechas. Por lo menos a mí me funciona. Y soy un consumidor avezado de música. Es decir, que empieza a haber cosas diferentes. Apple pues deja de estar solamente en iTunes, hace Apple Music, incluso va más allá y hace programas de radio. Es decir, empezamos a tener modelos mixtos. Todo esto, este camino que se ha hecho en la música ha venido muchas veces bloqueado por la propia industria, por los propios stakeholders. El mundo de la música es un mundo muy poco preparado y muy poco ágil para su digitalización. Me refiero a las estructuras y cómo fluyen los derechos, ¿no? Pero los tenedores de derechos, léanse las discográficas, las entidades de gestión, es decir, las SGAEs, las ACEM, las GEMAs de turno, siempre han sido muy restrictivas en qué licencias ponían en el mercado para hacer modelos de negocio. Es decir, por un lado teníamos los consumidores que utilizaban la música de una manera y por otra la industria poniendo proposiciones de negocio que no eran las que queríamos. Pero eso está empezando a cambiar y tenemos ya unas experiencias totalmente híbridas. Es curioso también, y lo pongo casi como una nota aparte, cómo la manera en que los músicos componen música ha cambiado en 5 años hasta parte. Cuando no estábamos en un mundo de radio convencional, donde había un disc jockey que presentaba la canción y tú no podías cambiar, las canciones, si os acordáis, tenían una intro muy larga, instrumental, que daba pie a que el disc jockey pues, pudiera presentar la canción y ahora vamos a tal, y al cabo de 30 segundos, 20 segundos, empezaba el estribillo, el coro, la parte interesante. Cuando viene Internet, muchachos, el skip button es radical. O pones la parte buena de la canción a los 5 segundos, o se van a otra cosa. Y si no hay repetición, no hay engagement, y si no hay engagement, pues no vienen los conciertos, etc, etc. Por tanto, si veis las canciones de ahora, al minuto 5 ya está el chorus, ya está aquello de la canción que nos va a hacer repetir. O sea, imaginaros cómo la tecnología cambia. ¿Qué pasa hoy en día en el tema del dinero? Bueno, pues que prácticamente un artista gana el 80% de sus ingresos en el touring, en la música en directa, ya no tanto en las otras partes del negocio. Empieza a ser ahora mucho más interesante para un artista girar en directo que sacar un disco al mercado. La mayoría de las veces porque en un disco al mercado me voy a llevar yo como artista un 8, un 10% de royalties del PVP. En cambio, cuando yo hago mi gira, pues casi la totalidad, vamos a descontar unas cosas, pero casi la totalidad me va a mi bolsillo. Por tanto, todo el mundo está focalizado en la música en directo. Lo demás empieza a ser poco relevante o poco importante. Hace simplemente un año, cuando había un gran lanzamiento de un disco, nadie lo ponía en Spotify, nadie lo ponía en streaming. Decían, no, para que lo compren, vamos a reservarlo. Hoy os puedo asegurar que cuando sale el álbum más importante que puede salir, es importante que esté en todas las plataformas de streaming desde el día 1, porque eso genera dinero y, como veremos, genera data que es importante para organizar las giras. Al final lo que estamos hablando es que ese blended de radio y on demand que existe y el mundo del directo empiezan a ser casi un todo. Y es lo que, no yo, sino otra gente, Ian Hogarth, por ejemplo, el CEO de Songkick, habla de full stack music. Dice que empezamos a hablar de una sola industria de la música, basada en el directo principalmente, y donde, como no podía ser de otra manera, está dirigida, está encaminada a Big Data o Data Driven. Al final empieza a haber muchos artistas donde empiezan a realizar, a entender que lo importante no es tanto el dinero que le dan esas plataformas, no es tanto el dinero que le da Spotify, sino los datos que le puede dar Spotify. Por primera vez en muchos años, un artista puede saber dónde se escucha más su canción, quiénes son los fans que la han hecho stream más veces, y de ahí puedes empezar a hacer cosas. Sintomático me parece, por ejemplo, la reciente compra de Pandora por Ticketfly. Ticketfly es la segunda tiquetera de Estados Unidos. Creo que el año pasado ha vendido una friolera como 16 millones de tickets para no sé cuántos shows. Pero es que antes hizo otro movimiento también muy interesante. Compró Next Big Sound, que es
data analysis. También lo hicieron, Spotify compró The Economist, Apple Music compró Music Metrics, o sea, hay una relación simbiótica entre el streaming, el dato y cómo organizo mis giras. Spotify acaba de lanzar, yo creo que hace pocas semanas, la recomendación de conciertos. Yo estoy en Bilbao, yo miro los artistas y me está diciendo cuándo toca ese artista. Y empieza a ser muy fiable. El gran problema de los conciertos es que la mitad de los tickets se quedan sin vender. ¿Y por qué pasa eso? Porque en la mayoría de los casos el fan no sabe que está tocando su artista en una ciudad en ese momento. Por tanto, hay un gap que empresas como Spotify, como Pandora, como Apple Music, creo que van a poder solucionar. Muchos artistas que han hablado sobre esto. Ed Sheeran, que es un músico medio celta, que está llenando 2 estadios de Wembley completamente, ha basado todo esto en los datos que le está proporcionando Spotify de dónde están sus consumidores. Otra joven promesa de la música country, de hecho ha montado toda su gira por Estados Unidos, identificando cuáles son los colleges de Estados Unidos donde más se está escuchando su música, ha identificado cuáles son los 21 fans más leales en su música en cada ciudad. A esos les está dando una entrada VIP, un meet and greet, es decir, los voy a recibir antes o después del concierto y les voy a estar un rato con ellos, y se empiezan a producir situaciones donde se va a poder combinar lo online con lo offline. Voy a poder premiar a mis usuarios con una suscripción gratis a Spotify, o aquellos fans que ya tienen una suscripción premium a Spotify van a poder tener un descuento a mis conciertos cuando mi show llega a su ciudad. Es decir, empezamos a ver que esos datos que nos está proporcionando los artistas son casi más importantes que el propio cheque que nos pasa Spotify o que nos pasará Apple Music. La magia va a ser en cuanto podamos, si es que podemos, hacer la alquimia y saber que tantos X de streamings corresponden a una entrada de un concierto vendida. Si podemos hacer estas matemáticas, pues tendremos solucionado muchos de los problemas de la industria de la música. Además para objetivos estrictamente de negocio, los datos nos dan pie a artistas para hacer cosas como esta interacción que hizo un artista donde nos ponía paisajes sonoros de dónde estaba sonando qué música o no en Spotify. Vale. El otro gran ejemplo de música y datos para mí es que ha sido totalmente disruptivo de la industria de la música, lo he explicado antes, es Kobal. Kobal es una editorial musical que ha completamente revolucionado la industria de la música. Es también de un sueco, como Spotify, y lo que ha hecho es dar la capacidad a sus artistas de ver en tiempo real dónde se estaba generando dinero de sus canciones. Hay un artículo muy bueno en el Wired de hace un par de meses donde el CEO de Kobal y Skrillex hablan de cómo le ha cambiado la vida a Skrillex con este dashboard. Comentaba que en una sola canción tiene 700.000 líneas y puede ver su canción dónde está generando beneficios en cada momento. Claro, en base a eso, con un poquito de análisis, pues puedes planificar una carrera de una manera mucho más diferente que cuando empecé yo en el año 1998 en BMG, donde todo era pues mucho más peregrino, ¿no? Por lo tanto, el mundo de la música en directa es ahora el que impulsa la industria de la música y el que a la vez, aunque parezca contrario porque es un
un objeto físico, es un momento donde nos encontramos físicamente, es un negocio puramente digital. Nosotros hablamos de ese ecosistema de la innovación, de esa plataforma de festivales, porque aunque sea un negocio físico, nuestro negocio no difiere en nada de un e-commerce. Primero porque tenemos todos nuestros clientes, nuestros fans, nuestros consumidores están online, realizamos el marketing, la captación online, realizamos el pago online. Nosotros también para controlar o para tener esos datos hemos creado nuestro propio sistema de ticketing, hemos creado Sonar Tickets y ahora mismo estamos vendiendo alrededor del 60% de todos los tickets que hacemos en todo el mundo a través de nuestra propia plataforma. Eso, pues ya os podéis imaginar el tipo de relación que tenemos con nuestros clientes, muy diferente que si me estuviera vendiendo las entradas cualquier otra tiquetera y no supiera quién es el consumidor final de esos conciertos. Además, cuando la gente llega al festival, pues este año hemos implementado el sistema cashless con las pulseras RFID y por tanto sabemos exactamente a qué conciertos van de una manera desagregada y anónima, pero podemos saber qué porcentaje de gente ha gustado este artista, el otro, si han ido a una instalación, a una conferencia y empezar a programar, a cruzar datos que nos empiecen a dar o nos tendrán que empezar a dar respuestas y una manera de programar mucho más acorde con los gustos de nuestros usuarios. Y obviamente el post también es totalmente digital, con las redes, es decir, es un círculo virtuoso que aunque el fulfillment sea físico, y nosotros si en algo somos expertos es a desvirtualizar un mundo virtual, pero todo lo que envuelve ese momento, esos 3 días donde la gente se encuentra todos juntos, es todo virtual. Y ahora os pongo un vídeo pequeñito, pero con todo ese razonamiento, es decir, ¿qué tiene que ver, si alguien le pregunta qué tiene que ver un festival de música con la creatividad, con la tecnología, con el negocio y por qué hemos hecho un congreso que hable de ese ecosistema de la innovación? Pues hace 3 años montamos este congreso para profesionales y os pongo un pequeño vídeo. I think there's a really kinetic, inspired energy. Not only do you have kind of newcomers to music and technology, but you also have professionals there, and young and old, and that creates a really special atmosphere. And even on the years when I don't play, this year, I still come to Barcelona during Sonar and try to take in as much of the program as possible. And the act of just walking around the Sonar Plus D Market Lab and seeing what people are working on, seeing their energy and their enthusiasm and the tools they're using and the things they're thinking of, that was just fuel for the rest of my year. Usually when you think of festival, you usually think of a place where you go and listen to a lot of music. But I know coming to Sonar that you will stimulate your brain a little bit more than other places. They're just so pushing forward. The space with all these demos of wild instruments. I see virtual reality headsets everywhere. I see all these interactive art installations. To be able to network, speak to people, ask for advice. Aunque un 1% de la gente que viene a la semana se interese por lo que estás haciendo, ya tienes un valor añadido altísimo. I haven't been here before, but it seems like AV performance is like super prominent. There's this openness to seeing as well as listening. Enabling this kind of exploration, pushing the boundaries. Des arts plastiques, de la musique, même de l'ingénierie, du design. Technology has been enabling a lot of creativity, and that creativity can start to have business. Now there's really a broader set of discussions about how to make ideas sustainable, how they can support the people who are working on them. The people that I've been talking to are not just designers or just technologists. They're people who want to build something of value. We need to have technology, creativity and business in order to continue to move these fields forward. Tota forma d'innovació ha de tenir a veure també amb canviar les preguntes que s'estan fent. What are the possibilities of that technology and how might that answer the needs of users? How might it help them? How might it educate them, inspire them? How might it add value in their lives? No matter how creative you are and how quickly you technologize, if it's something that's like gone in 18 months, what is it that you've accomplished? You can either sort of have a utopian or a dystopian view of the future. Or we could try to do something new, and we could try to do something more humane. We don't know what the future will look like, but it feels like it's on us to shape that future. Creativity, technology, and business.
os espero ver 16, 17 y 18 de junio en Barcelona, y si no estamos en Sudamérica a partir del 28 de noviembre, y si no nos podéis pillar en Reykjavik y en Estocolmo, pero me gustaría veros a todos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Ventura por esta interesantísima presentación. No sé si hay alguna pregunta en el público, nos daría tiempo a una para no irnos demasiado de horario. Bueno, pues si no hay, avanzamos. Gracias, Ventura. 9 de diciembre de 1968 se produjo algo que hemos llamado la madre de todas las demos. Este señor es un profesor, Douglas Engelbart, que realizó una presentación de 90 minutos delante de 1000 personas en Mellon Park, cerca de San Francisco, donde versó todo lo que luego iba a ser el interfaz de los ordenadores, los hiperlinks, el ratón, la comunicación humano-máquina, etc. Esta presentación del año 68 fue la que luego empresas como Apple, Macintosh, el Windows de Microsoft han venido recogiendo. Bueno, pues esto ¿qué tiene que ver con la creatividad? Pues que la persona que estaba detrás de la cámara, la persona que estaba filmando esta demo, la persona que asesoró de cómo transmitir esos mensajes, era un hombre que va a ser muy importante en la revolución tecnológica y en la contracultura musical y la contracultura americana. Stewart Brand. Stewart Brand es una persona que venía... Pues gracias por la invitación, gracias por estar aquí a estas horas. Es un poco decir, ¿qué tiene que ver un festival de música? Que si hay algo físico en esta vida es un festival de música. ¿Qué hace alguien con este perfil hablando de digitalización, ¿no? Sobre todo que, no sé si vais a muchos festivales de música, si habéis estado en Soran o no, pero si os viene a la memoria, os viene una imagen a la memoria de un festival de música, pues es esto, ¿no? Es la fiesta. Y yo lo que vengo a hablar un poquito hoy es que Sonar es más allá, que no es solamente fiesta, de hecho es un ecosistema de la innovación. Y luego voy a intentar venderos una idea que no sé si me compraréis, que la creatividad, la música, la fiesta ha tenido mucho que ver con la innovación tecnológica. De hecho, cuando cumplimos 20 años nos quitamos el tagline de festival y nos hemos pasado a llamar Music, Creativity, Technology, o en el apartado profesional Creativity, Technology and Business. Es decir, lo que nos une a mi festival es nuestra relación con la tecnología. No voy a empezar posteriori de un movimiento creativo, musical, que nada tiene que ver con los laboratorios científicos. Cuando alguien piensa en innovación de la música, por cierto, hemos tenido las sesiones de televisión, editorial, cuando oía lo que mis compañeros decían, me sonaba, yo esto ya lo he vivido, y casi he estado a punto de decirles lo que les va a pasar pasado mañana. La industria de la música ha sido la primera industria que ha recibido un bofetón en su línea de flotación, su modelo de negocio se ha visto completamente cambiado por la erupción de la tecnología, y no diría tanto la tecnología, sino por los usos que los consumidores, aquí en música no intentamos no llamarlos consumidores, sino fans, que es algo mucho más bonito, hacen de la música. Bueno, la primera gran revolución fue Napster, si os acordáis. A mí, por aquel entonces, yo estaba en una discográfica, en BMG, y de repente vi pasar un Zeppelin que era Internet y comprendí, ha sido la única epifanía, revolución que he tenido en mi vida, y comprendí que eso venía para cambiarlo todo. Estos son años 90 y pico, pero es que mucho antes viajamos a la época, no estar hablando del Festival Sonar, de mi festival, sino que voy a intentar trasladaros esa idea de la música, la creatividad, como el motor de la innovación tecnológica. Es decir, voy a intentar daros una alternativa a lo que siempre se nos ha explicado, que ha sido la industria militar, las grandes universidades las que han hecho que la tecnología, Internet, apareciera. Es verdad, pero voy a intentar poner otro origen, ¿no? Yo no sé si esto os suena de algo, pero esto es una ciudad que se llama Black Rock City, que en finales de agosto, principios de septiembre, se reúnen 70.000 personas
en el desierto, en Oregón, en medio de la nada, y construye una ciudad efímera, pero una ciudad, primero, muy sintomático, sin wifi, o hasta ahora no había wifi, empieza a verlo y es muy criticado. Pero es una ciudad donde se organizan las relaciones humanas, se construyen instalaciones, se coopera entre los habitantes de esta ciudad. Esto, ¿quién va aquí? Pues aquí, aunque parezca que no, va los ejecutivos de Silicon Valley. De hecho, Black Rock City se ha convertido en el ritual iniciático que cualquier persona que en estos momentos trabaja en Silicon Valley debe pasar de aquí. Son la gente, especialmente de Google, la que cada año en septiembre se reúnen allá. Y esto no lo digo yo, sino que hay un profesor de la Universidad de Stanford que se dedica a las relaciones entre el media y la tecnología y que ha venido estudiando cómo la tecnología ha impactado en la vida de los americanos después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene incluso un paper, un ensayo, que habla específicamente de cómo la experiencia que los ejecutivos, los ingenieros de Google tienen en Burning Man, luego se traslada en los productos que lanzan. El primer dato que vemos donde la innovación tecnológica viene